Bueno, el objetivo de esta rueda de prensa, de esta comparecencia, es dar cuenta de la manifestación que hemos organizado, que ha organizado Sortu para el miércoles que viene, coincidiendo con el 35 y 30 aniversario del asesinato a manos del terrorismo de Estado de Santi Brouard y Josu Muguruza. Esta misma semana, este pasado lunes, se ha cumplido, además, el 40 aniversario del asesinato del concejal de Herri Batasuna de Lacunza, Mikel Arregui, a manos de ese mismo terrorismo del Estado. El PSOE utilizó el GAL de la misma manera que la UCD utilizó el Batallón Vasco Español y otra serie de siglas para tratar de frustrar las aspiraciones nacionales y sociales de Euskal Herria, de nuestro pueblo. Sabían que la apuesta política y la reflexión política que hizo la izquierda abertzale por aquel entonces, en los tiempos de la mal llamada transición, podría acarrear, y sin duda acarrearía, el final del recién reinstaurado régimen monárquico corrupto español, el final de los privilegios de las élites oligarcas del Estado español y, como consecuencia de todo ello, la libertad, la liberación nacional y social tanto de Euskal Herria como del resto de pueblos del Estado. La apuesta de la izquierda abertzale, aquella reflexión fue muy clara. La izquierda abertzale entendió que para que Euskal Herria pudiera acceder a un marco de verdadera democracia, de verdadera justicia, de verdadera paz y de libertad, era imprescindible, era necesario romper con el franquismo, romper con el legado franquista y, por tanto, romper con ese régimen del 78 que lo único que hizo fue una suerte de transacción, como digo, con el régimen franquista. Y sostuvo esa apuesta y esa reflexión, la izquierda abertzale, prácticamente en solitario. Es por ello, y es con el objetivo de hacer desistir a la izquierda abertzale de esa posición política, de aplastar, digamos, esa opción y esa apuesta política, que el Estado utilizó durante décadas la guerra sucia, la tortura, la dispersión, las ilegalizaciones, el cierre de medios de comunicación, o sea, la conculcación de derechos civiles y políticos, en definitiva, toda una apuesta represiva. Pero hoy podemos decir claramente que se equivocaron profundamente, porque 30 y 35 años después, respectivamente, la represión no ha conseguido someter a este pueblo, como no ha conseguido someter a la izquierda abertzale. La izquierda abertzale está aquí, viva, en pie y luchando, como lo estaba hace 40 años. Los independentistas, que lo que hacemos es reclamar democracia para nuestro pueblo y para el resto de pueblos del Estado, somos más fuertes que entonces. Y este proyecto, que digo, no hace más que fortalecerse y va a serlo más fuerte día a día. No solo eso, el balance es más positivo aún. O sea, hoy por hoy no es la izquierda abertzale el único agente político que comparte, digamos, o que plantea la tesis de la ruptura democrática. Hoy, 40 años después, son todas las fuerzas soberanistas de los diferentes pueblos del Estado español que sostienen esa tesis, que sostienen esa apuesta por una ruptura democrática con el régimen del 78. Hoy, gracias, en gran medida, no solo, pero sí en gran medida, a la lucha de la izquierda abertzale, como digo, somos muchos más, somos muchísimos los que entendemos que para que nuestros pueblos, nuestros respectivos pueblos, puedan optar a un escenario de democracia y de libertad, necesariamente ha de hacerse esa ruptura democrática con el régimen del 78, ha de ejercerse el derecho de autodeterminación y hemos de construir sendas repúblicas soberanas en cada uno de nuestros pueblos. Porque el Estado español, ese que ha sido capaz de sacar a Franco del Valle de los Caídos, pero no al franquismo de las instituciones, sigue sin desprenderse de su pasado franquista y por consiguiente sigue sin oferta democrática ni para Euskal Herria, ni para Cataluña, ni para el resto de pueblos del Estado. En ausencia de esa oferta, lo hemos denunciado en muchas ocasiones, el Estado está recurriendo a la involución, a la recentralización y a una conculcación de derechos fundamentales cada vez más masiva. Es en esa apuesta involutiva, recentralizadora, conculcadora de derechos, donde se ubica el intento del Estado por impedir que puedan vaciarse las cárceles de militantes vascos y, más bien al contrario, ese intento del Estado por continuar llenando las cárceles con nuevos ciudadanos y ciudadanas vascas, como demuestra el encarcelamiento de los jóvenes de Altsasu. Es en esa apuesta represiva, nueva y vieja,
que desgraciadamente tan conocida resulta en este pueblo, donde se ubica toda esa ofensiva estratégica que el Estado está desarrollando en estos momentos contra el independentismo y, en definitiva, contra el conjunto del pueblo de Cataluña. Y es en esa apuesta, o sea, por la negación, por la opresión y por la represión, donde se ubica también el esfuerzo del Estado español y su apuesta por continuar negando a vascos, catalanes, gallegos y el resto de pueblos del Estado su derecho a autodeterminación mediante la fuerza y la violencia. Pero hoy volvemos a decir que se equivocan. Se equivocaron entonces, se equivocan ahora, porque por mucha represión que empeñen, por mucha fuerza que demuestren tener, tampoco en esta ocasión van a conseguir apagar las ansias de democracia y libertad de nuestros pueblos. Somos imparables. La izquierda abertzale fue capaz de hacer frente al franquismo más negro, fue capaz de hacer frente a la guerra sucia, a la guerra sucia, a la tortura, a la cal viva, a la cárcel, al destierro. Ha sido capaz de hacer frente a asesinatos, a pérdidas como la de Josu Muguruza, como la de Santi Brouard y como la de decenas y decenas de compañeros y compañeras más. Y va a ser capaz, que a nadie le quepa la menor duda, no en solitario, pero sí en colaboración con otros sectores populares y con otras fuerzas soberanistas del resto de naciones sin Estado, para llevar a nuestro pueblo a un escenario definitivo de democracia, de paz y de libertad. Oker zebiltzan, oker dabiltza, geldiezinak gara. Se equivocaron, se equivocan, somos imparables. Ese es el lema de la manifestación de este año, esa manifestación que, como digo, tendrá lugar el próximo miércoles. Pues bien, hacemos un llamamiento a todas las gentes de izquierda, a todos los abertzales y en general a la sociedad a participar en esa marcha que tiene por objeto reivindicar la memoria de Santi, de Josu, pero también del resto y del conjunto de víctimas de la violencia del Estado, para demostrar que tanto su reflexión como su lucha están más vivas que nunca.